¿Otra vez? No entendí nada. No te duermas. Escucha En Idioma Joven, un programa hablado en tu idioma. Hola, ¿cómo están mis queridísimos amigos? Mi nombre es Felipe Espinosa. Un gusto estar de vuelta con ustedes en tu programa En Idioma Joven, un programa hablado en tu idioma. ¿Y por qué volvemos a decir lo que ya dijo la cortinilla? No lo sé. Y es una pregunta que siempre quedará sin contestar, pero lo que no quedará sin contestar serán todos sus comentarios y mensajes que nos quieran hacer llegar. A través del 333-450-1596. Va de nuevo. 333-450-1596. Nos mandan sus comentarios, nos mandan sus saludos, lo que ustedes gusten. Y yo aprovecho, hablando de saludos, para mandar muy afectuosos saludos. Primeramente al buen, le damos los botoncitos, que ahí está listo y dispuesto para mover los cablecitos, palanquitas y demás, para que esta transmisión salga con la mejor calidad posible. Y también a mi amadísimo esposo, Alejandrina, mi hija Camilita, que me escuchan del otro lado de este comedorcito que hemos aquí acomodado, hemos aquí medio seteado para poner que sí el micrófono y que los audífonos y demás para transmitir a ustedes. Y de hecho, hay que transmitir porque todo este meollo no bastaba nada más el celular. Lo que pasa es que también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Nos puedes buscar como Radio María México en Facebook y en la parte de videos, ahí nos vas a encontrar en Facebook Live. Listo. Vamos a entrar en materia. El tema de hoy se intitula El gran medio de la oración. No dice la voz. El gran medio de la oración. Ahí está. El gran medio de la oración. Este es un texto muy hermoso que fue escrito por San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia. Y este texto, un poco extenso, recopila la enseñanza de varios padres y doctores de la Iglesia y de la Sagrada Escritura con respecto a la oración. Nosotros, en esta forma, digamos, resumida, la vamos a compartir una primera parte y Dios mediante cuando nos dan la oportunidad de compartir la segunda, porque les aviso, próximo viernes vamos a tener programa especial de maratón. Entonces no tendremos nuestra transmisión normal, sino que será transmisión especial por el maratón. Pues vamos empezando con el tema. Todos los santos que admiro y los que incluso desconozco, los grandes doctores de la Iglesia, la mismísima Sagrada Escritura, ponen muy en alto esa necesidad que tenemos de la oración. Y es tanto lo que se alcanza con ella y tampoco lo que ejercitamos a veces nosotros los católicos, precisamente en ponernos en comunicación con Dios nuestro Señor. Claro que existen muchos y excelentes medios para que los fieles, para que las almas se conserven en la gracia de Dios. Por ejemplo, huir de las ocasiones de pecar, el participar de los sacramentos, oír la palabra de Dios, meditar las verdades eternas y muchos otros más. Nadie niega que todos estos sean medios muy útiles, muy importantes, pero tenemos que tener en cuenta que en estos hay una parte, juega una parte muy importante, oración. De ella incluso el Señor nos ha dicho que es tan necesaria que nos concederá sus gracias a aquellos que la piden. Pide y recibirás. Entonces es que esperamos que esta reflexión pues nos ayude a conocer esa importancia que hay en la oración y ese gran medio que es para nosotros, para nuestra salvación. Vamos empezando hablando de la necesidad. ¿Qué necesidad hay de orar? Si bien mencionamos un poco al principio, quiero reafirmar algunos puntos. San Francisco de Asís, porque hay muchos San Franciscos, hacía mucho énfasis a aquellos que gustaban de estudiar, de prepararse para comprender las Sagradas Escrituras, y les decía, ojo, pero no les decía con esas palabras, pero les decía, a ver, ojo, si el hecho de que vas a estudiar te va a quitar
o vas a hacer que descuides tu tiempo de oración, es mejor que dejes en segundo término tus estudios, pero jamás dejes la oración. Y no lo hacía porque despreciara los estudios, nada de eso, sino que incluso lo hace para que precisamente sus estudios fueran provechosos. Él decía que todo lo que tú quieras comprender de la Sagrada Escritura, en la oración es que entonces se te va a revelar. Por ejemplo, la misma Sagrada Escritura nos habla sobre la necesidad de orar cuando nos dice constantemente: no es necesario orar siempre y no desmayar, vigilen y oren para no caer en las tentaciones, o piden y se les dará, busquen y encontrarán. Están bien claras estas palabras. Habla de esa necesidad, oren, pidan, habla de una acción, no es nada más de esperar que las cosas sucedan. Habla de que nosotros tenemos que dejar de hacer algo que estamos haciendo para hacer otra cosa, y esta cosa tiene un gran valor. Es muy interesante que hoy en día, e incluso dentro de la iglesia, nos encontramos con personas que a veces dicen: ¿sabes qué? A mí no me gusta hacer oración, o creo que no es tan importante hacer oración. Es mejor hacer buenas obras. Las buenas obras son oraciones más bonitas, más perfectas. Pues miren, este pensamiento está muy alejado de la enseñanza de la iglesia y de la enseñanza, evidentemente, si digo enseñanza de la iglesia, me refiero por supuesto a la enseñanza de Jesús nuestro Señor, pero vamos explicándolo. Y también al mismo tiempo este pensamiento no deja de estar de cierta manera, puedo decir, contaminado de tentación, de soberbia. Y me explico. El diablo siempre busca, o siempre le ha gustado, mimetizar, esconder, maquillar las cosas que en apariencia son buenas, pero en realidad no lo son. Y esta forma de pensar pudiera pensarse que es muy práctica, que pudiera dar más frutos, pero en realidad no lo es. En realidad está llena de soberbia. ¿Por qué? Porque pensar así: no necesito oración, mejor hago buenas obras. A ver, ¿en verdad creemos que con nuestras propias fuerzas seremos capaces de hacer todo bien? ¿En verdad creemos que con nuestro propio intelecto seremos capaces de reconocer no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor? Quiere decir, o en verdad creemos que con nuestras propias fuerzas seremos capaces de mover siempre nuestra voluntad a hacer el bien. Por supuesto que no. La razón de esto es clarísima. Sin el socorro de la divina gracia no podemos hacer bien alguno. Dice Jesús: sin mí nada pueden hacer. Y sobre estas cosas San Agustín escribe y advierte que no dice el Señor que nada puedan terminar, sino que nada podemos hacer. Fíjense, me encanta esto, cómo lo ve San Agustín. O sea, quiere decir que ni siquiera empezar. Ni siquiera empezar. O sea, no es que bueno, pues yo empiezo y Señor, tú de ahí, tú ahí le sigues. No, es ni siquiera empezar. O sea, no es que no podemos terminar las cosas con el Señor, no podemos ni siquiera terminarlas. Es entonces, digamos, es una forma de él de darnos a entender que es muchísimo, muchísimo, muy importante pedir a Dios esta necesidad de estar rogando a él, de estar en comunicación con él, de estar en contacto con él. En resumen de esta primera parte, si por un lado vemos que nada podemos sin ayuda de Dios, y por otra que esa ayuda de Dios Él la da a quien se la pide, entonces quien no ve entonces esa necesidad súper importantísima de hacer oración. Como objeción a esto, no faltará quien me recuerde que yo muchas veces he dicho que Dios hace llover sobre buenos y malos, y es verdad. Sin embargo, San Agustín contesta, o él afirma, que es verdad, hay muchísimas gracias que alcanzamos sin ninguna cooperación nuestra, la vida, por ejemplo, pero las que son especialmente ligadas a la salvación de nuestra alma, por ejemplo, el don de la perseverancia, no se conceden sino que solamente a aquellos que rezan. Pues bien, que otra parte muy importante es que la oración es necesaria para poder vencer las tentaciones
y poder cumplir los mandamientos. La oración es el arma más necesaria para defendernos de los enemigos de nuestra alma. El que no la emplea, dice Santo Tomás de Aquino, está perdido. Adán y Eva cayeron porque ante la tentación no acudieron a Dios pidiendo auxilio. Pedro termina negando a Jesús porque cree en sus propias fuerzas primeramente. Yo no te voy a negar, cuando más bien hubiera pedido a Jesús que orara por él para que se mantuviera. San Carlos Borromeo dice que en una de sus cartas pastorales que todos los medios que el Señor nos dio en el Evangelio, el que ocupa el primer lugar es el de la oración. Y hasta quiso que la oración fuera el sello que distinguiera a su iglesia, pues dijo de ella: mi casa será llamada casa de oración. Eso es verdad, porque después del pecado de nuestro primer padre, Adán, nos dejó tan débiles, tan sujeto a enfermedades, a tentaciones, que habrá alguien que se atreva a pensar que podemos resistir los ataques de los enemigos de nuestra alma y guardar los divinos mandamientos si no tuviéramos, digamos, de nuestro lado esta forma de pedir ayuda, esta forma de entrar en contacto con Dios, de entrar en diálogo con Él, o dejarlo más bien hablar y escucharlo. Pues bien, San Agustín continúa con respecto a cómo la oración es arma súper necesaria para vencer las tentaciones y cumplir los mandamientos, diciendo que Dios cosas imposibles no manda, pero cuando manda, te exhorta a hacer lo que puedes y a pedir lo que no puedes, y entonces te ayuda para que puedas. Esta frase me encanta, lo voy a repetir. Dios cosas imposibles no pide, pero cuando manda, te pide que hagas lo que puedes y que pidas lo que no puedes, y entonces te va a ayudar para que puedas. ¿Sería un Dios cruel? ¿Sería un Dios muy cruel aquel que nos impusiera mandamientos, que nos dice que son buenos para nosotros y realmente lo son, pero que fuéramos nosotros totalmente incapaces de poderlos cumplir? Por supuesto que no. Por eso añade, cuando el Señor nos hace comprender que no somos capaces de guardar todos sus santos preceptos o no de hacerlo todo el tiempo, nos mueve a hacer las cosas fáciles. Es decir, Dios dice: no te preocupes, tú haces esta parte y yo hago esta otra. Una forma que me gusta poner de ejemplo es este milagro de las bodas de Caná, un milagro que nos da para hacer varios programas, pero en este punto específico lo que me refiero es que cuando Jesús va a hacer esta transformación del agua en vino, le pide a los esclavos, o bueno, a la gente que estaba ahí, no sé si eran esclavos, a los sirvientes, mejor dicho, sirvientes, llenen estas tinajas de agua. Y no eran así como que llenar unas jarritas, ¿no? O sea, nos hablan de tinajas de muy grande capacidad, eran muy grandes, eran enormes. Llenarlas no era cualquier cosa. Y seguro los sirvientes dijeron: ay, este ya está borracho, ¿cómo vamos a llenarlas de agua? ¿Para qué? Y luego vamos a tener que vaciarlas ya cuando vea a este tonto que no pudo hacer nada. Pero lo hacen. No sabemos si regañadientes o si alguno dijo: yo no lo voy a hacer. El punto es que lo hacen. Y llega Jesús sin hacer aspavientos, sin rayos, truenos, oraciones místicas, gestos, nada. Agarra el cucharón, saca agua, le dice: dénsela a probar al mayordomo. Y el mayordomo dice: ¿de dónde viene este vino tan delicioso? ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué era más fácil? ¿Llenar las tinajas? ¿Convertirlas en vino? Pues definitivamente no conozco a nadie más que Jesús que sea capaz de convertirlas en vino. Llenar las tinajas, mira, todos los jóvenes del grupo parroquial y muchos adultos y hasta adultos mayores, niños fortachones podrán llenarlas. Pero convertirla en vino, solo Jesús. Y esa es la parte que Él nos pide. Haz lo que puedes hacer y yo haré lo que no puedas. Yo te daré las fuerzas o pondré los medios, veré cómo me las arreglo. No es tu problema, tú no te preocupes. Estás metido en esto y yo estoy contigo. Eso es lo importante. La clave entonces es dejarlo actuar. Eso se refería a San Bernardo cuando escribió: ¿quiénes somos nosotros y qué fortaleza tenemos para poder resistir a tantas tentaciones? Pero esto cabalmente era lo que pretendía el Señor,
que entendamos nuestra miseria, que entendamos que Él es Dios y nosotros no, que entendamos que Él es el creador y nosotros somos la criatura, que Él es el ser necesario y que nosotros lo necesitamos a Él. Él es el que da el ser, Él es el que da la existencia. Por tanto, nuestra vida debe estar dirigida a Él para que nos vaya bien. Si no, pues estaremos tropezando continuamente. El hombre realmente es un ser un tanto loco, ¿no? Dios muchas veces se nos presenta y le dice, mira, tengo aquí en mis dos manos lo bueno y lo malo. Mano derecha está el bien, mi mano izquierda está el mal. ¿Cuál eliges? Mano derecha es hacer mi voluntad, la mano izquierda es hacer tu voluntad. ¿Cuál eliges? Y tú, cuando has comprobado que cuando has hecho la voluntad de Dios te va bien y que cuando haces tu voluntad te va mal, aún aunque lo has comprobado, muchos decimos, Dios, no sé, déjame probar otra vez la mano izquierda. Igual y esta vez no me equivoco. Y volvemos a caer. Estamos locos, estamos un poquito locos. Pero Dios no se deja, no se cansa de darnos oportunidades. San Francisco de Asís afirma que cuando uno no puede esperarse, uno no puede esperar dar fruto si no hace oración. Si no hace oración. Qué atinado es lo que responderá el apóstol Santiago cuando le pregunten o la forma que él se expresa cuando dice si las fuerzas le faltan es porque no se las pides a Dios y no las tienes cuando tienes una prueba, sientes que te faltan fuerzas, es porque no se las pides al Señor. Si no las tienes es señal de que no las has pedido. Entonces debemos de reconocer que somos débiles, que Dios es fuerte y cuando le invocamos nos comunica su fortaleza y entonces podemos decir, como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dijo San Pablo. Escribe San Pedro también que nuestro adversario, el demonio, anda como león rugiente, dando vueltas, esperando o viendo a quién devorar. De ahí entonces que hemos de concluir que es el demonio a todas horas nos anda poniendo trabas, nos anda poniendo zancadilla, así nosotros también a toda hora debemos de estar de la mano o tener a la mano las armas de la oración, dispuesta para defendernos de tan fiero enemigo. Contaba el papá de una amiga que iba en una brecha con su papá y tuvieron un accidente. La camioneta volcó con un costado y empezó a rodar por debajo de la montaña, del cerrito. Y su papá iba diciendo Santa María, Santo Cristo y todos los santos y las ánimas del purgatorio. Y él de chavo iba inventando cantidad de malas palabras y de improperios. Y cuando termina, ¿no? Cuando por fin el coche se detiene, su papá le dice, ¿así te vas a despedir de este mundo? ¿Así te piensas despedir? ¿A esos estabas pidiendo ayuda? Hay que ejercitarnos. Evidentemente no es de la noche a la mañana, pero conforme más lo vayamos haciendo, más natural se nos va a hacer. Es como en el deporte, ¿no? Un futbolista ha disparado tantas veces al arco que lo sabe de memoria, sin necesidad de verlo. En el básquetbol, un deporte que me gusta muchísimo para participar, no tienes que pensar en voy a acomodar mis pies y mi mano y deben de estar a esta altura. Recibes el balón y lo haces. ¿Por qué? Porque lo has hecho cientos de miles de veces. Lo mismo con la oración. Tenemos que repetirla y repetirla para que cada vez sea más perfecta, para que cada vez sea una amalgama en nuestra vida. También se dice, dentro de lo que había dicho anteriormente, que Dios nos da todo lo que necesitamos para nuestra salvación si se lo pedimos. Pero hay una cuestión bien interesante que es la gracia de la perseverancia. La gracia de la perseverancia Dios no la da sino hasta el final. Y muchos dirán, a ver, si el Señor entonces dice que nos va a dar todo, ¿por qué no nos da la perseverancia desde un principio? Y ante este digamos, argumento, los santos padres respondieron con varias razones. La primera, que Dios quiere que por este camino probemos, digamos, la confianza que nosotros tenemos puesta en Él. Por ejemplo, lo que se conoce dentro de muchos carismas como la noche oscura.
un proceso que muchos santos han pasado, en el cual a veces no se siente la presencia de Dios, a veces hay una sequedad en el alma que no sabemos de dónde viene, pero nos mantenemos o debemos mantenernos buscando a Dios a fuerza de pura voluntad. Y Dios lo quiere así para fortalecernos. La segunda razón que nos da San Agustín cuando escribe sobre esto es porque la razón es porque el Señor quiere que entendamos qué es lo que estás pidiendo. No estás pidiendo cualquier baratija, estamos pidiendo algo grande. Entonces Dios quiere que cuando pidas algo grande lo hagas en grande, realmente lo desees. ¿No se has observado en tu vida que cuando algo quieres por mucho tiempo y trabajas mucho tiempo y te esfuerzas mucho tiempo para lograrlo, cuando lo consigues, wow, o sea, es padrísimo, no sé, si fuera algún postre, algún platillo, pues es súper delicioso, un evento, no sé, es súper disfrutable, pero cuando las cosas que pedimos las recibimos fácilmente, a veces se les estima poco, incluso algunas veces se les tiende a no valorar como lo que realmente son. Otra razón que podemos dar es que Dios quiere que de este modo nos acordemos continuamente de Él. Si en efecto tuviéramos ya, de hecho, ya tenemos asegurada, por así decir, la perseverancia, pudiéramos engañarnos y dejar de pedir otras gracias también necesarias y entonces confundirnos y creer que somos salvos y realmente envilecernos y condenarnos pensando que ya estábamos del otro lado, cuando no era así. Y aún podemos agregar todavía una última razón antes de irnos al corte, y es que con la oración diaria y continua nos unimos con Dios, con lazos estrechos de caridad. Lo afirma San Juan Crisóstomo con estas palabras: no es la oración pequeño vínculo de amor divino, no es en Él depositar la confianza. Cuanto más oremos, más vamos a querer estar con Él. Entonces, lejos de quererle pedir cosas a Dios, lo que vamos a pedir es estar con Él. Antes de irnos a nuestro corte de identificación, tenemos aquí algunos mensajes. Dice: buenas noches, me pueden mandar la reflexión de Dios te manda lo que sí puedes. Soy Rosalba González de Mérida. Sí, por supuesto, ahorita regresando al corte la vuelvo a repetir, por supuesto. Sandra García: Dios es bueno, pero también tenemos que agradecerle con nuestra oración. Hay que ser agradecidos. Dice San Juan Bosco: es de bien nacido ser agradecidos. Este mensaje nos llega desde Cuernavaca. Pues ahí están los mensajes y regresamos después de un corte de identificación. No te despegues, seguimos en Idioma Joven. Escucha en Idioma Joven, un programa hablado en tu idioma. Hola, ¿cómo están mis queridísimos amigos? Mi nombre es Felipe Espinosa y estamos de vuelta en tu programa en Idioma Joven. Si nos acabas de sintonizar, tenemos el tema de el gran medio de la oración. Un texto que pertenece, vemos una explicación que pertenece a un libro llamado, no recuerdo exactamente el título, pero es de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, donde nos explica él a través de otros santos padres de la Iglesia, otros doctores de la Iglesia, la gran importancia de la oración y cómo es un medio súper importantísimo para nuestra salvación. Antes de continuar, si te quieres poner en comunicación con nosotros, lo puedes hacer muy, muy sencillo. A ver, aquí me voy a encontrar el teléfono porque lo tenía a la mano, pero no sé qué me moví y me lo perdí. Aquí está. El teléfono 333-450-1596. Te puedes poner en comunicación con nosotros a través del 333-450-1596 para que nos mandes tus mensajes de texto y WhatsApp. Y aquí el buen David me los va a ir pasando. Alguien por aquí me pedía que acerca de la reflexión que dije de San Agustín sobre pedirle a Dios. A grandes rasgos dice así: Dios cuando pide, no pide cosas que no podamos.
pide que hagamos lo que podamos. Y donde no podamos, Él nos va a dar fuerzas para que podamos. Pues ahí está. Tenemos aquí otro saludo, que no se alcanza a escuchar. Dice: hola, saludos, los escucho desde Puebla. No me ponen el nombre, pónganme el nombre para mandarles también aquí sus saludos. Una felicitación muy grande a Felipe por hablar de un tema importantísimo como es la oración, explicándolo muy bien. Lo valiosísimo de la oración, antes que nada, primero la oración, y nuestro mismo Señor Jesús nos enseñó cómo orar. Dios siga bendiciéndole. La señora Fátima de Cuernavaca, ¿no? Muchísimas gracias por su mensaje, muy, muy bonito, muchísimas gracias. Pues bien, vamos a continuar con el tema. Ya hablamos sobre la necesidad, ya hablamos cómo de repente Dios permite que sintamos esa necesidad porque va a dar mayores frutos, sobre pedir la perseverancia, con más perseverancia que cualquier otra cosa. Y ahora vamos a hablar sobre la necesidad de acudir a los santos como nuestros intercesores, porque dentro de la oración habrá gente que diga: bueno, pues si Jesús, si Dios es el más poderoso, pues le pido directamente a Él. ¿Qué nos dice la iglesia y qué enseñan los santos doctores de la iglesia? Fíjate, primero que nada, y algo que debo decir, es que no estás obligado a rezarle a algún santo en particular para una cuestión en particular. De repente hay gente que los utiliza como si fueran botoncitos, como si fueran monedas de cambio, donde no, o como si fueran, no sé, tecitos, ¿no? De para esta cosa, rézale a tal santo, para esta cosa, rézale a este otro santo. Y no, mira, al que tú le tengas devoción, al que tú le tengas cariño. Hay tantos, y seguro vas a encontrar uno con el que te vas a sentir admirado o te vas a sentir reflejado porque venció tentaciones similares. La iglesia propone muchos, esperando que tú encuentres alguno con el que tú te sientas, digamos, como con una amistad, con el que tú puedas entablar una amistad. Por eso de repente dice: este es el santo intercesor, no sé, de los albañiles, de los comunicólogos, de los deportistas, etcétera, para que, digamos, tú busques su vida y vaya, dices: mira, deportista como yo, y hacía estas cosas, sufrió este tipo de situaciones, las venció así y asado, y logres sentirte identificado. Pero no estás obligado, no estás obligado a uno en particular, eso es importante. Pero Dios sí ha querido que nosotros pidamos las cosas a través de los santos. ¿Por qué? Porque así Dios ha ordenado las cosas. Dios ha querido que estas cosas se vayan ordenando de un orden superior a un orden inferior. Y en el orden superior hasta más arriba, por supuesto que está Dios. Y en el orden inferior estamos, bueno, más inferior que nada, pues los condenados. Pero nosotros que estamos luchando por no condenarnos, ¿no? Y encima están aquellos que ya son santos, que ya lograron, ¿no? Vencieron y están en presencia de Dios nuestro Señor, esperando la resurrección de Jesucristo. Y ellos están en un nivel superior que nosotros. Es humildad reconocerles también esto. Entonces nos es lícito, e incluso la iglesia lo describe, digamos, con más lujo de detalle, y ustedes lo pueden consultar en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, ahí nos va a explicar, digamos, con mucho más detalle la necesidad de la importancia de entonces de hacer uso de la intercesión de los santos. San Pablo reafirma que esta práctica, digamos, desde las primeras comunidades, cuando les pedía muchas veces en las despedidas de sus cartas que rogaran por ellos, que estuvieran rogando por ellos, que estuvieran en continua oración por ellos. En el Antiguo Testamento también encontramos varias ocasiones en las cuales algún personaje, algún profeta, algún rey le pide a Dios intercesión por su pueblo, por alguna situación en particular. En el Nuevo Testamento, aparte de las cartas de San Pablo, lo encontramos en las narraciones del libro de los Hechos, muchas ocasiones en las que Pedro y Juan interceden por la salud, por el bienestar de alguna persona. Por ejemplo, encontramos un caso específico de un hombre que se encontraba tullido y cómo San Pedro y San Juan, pidiendo la intercesión de Jesús, logran la salud para este hombre. Entonces hay una obligación de invocar la intercesión de los santos. Es un orden divino. Esto es un orden divino. Es un orden que ha establecido Dios. Que nosotros nos valgamos de estos intermediarios. Obviamente estos no son quienes tienen el poder para hacerlo. Invocan el poder de Jesucristo. Invocan
las obras de Jesucristo para alcanzarnos a nosotros cosas, así como ellos las lograron alcanzar. Y entonces sucede, digamos, que nosotros podemos, por esta intercesión, por estos efectos de este amor que tuvieron estas personas como nosotros, como tú y como yo, a través de ellos lograr estos, podemos decir, divinos favores. Podemos concluir en esta parte que cuando pedimos a los santos que recen por nosotros, los constituimos intercesores y en cierta forma mediadores nuestros. Santo Tomás dice que sí es verdad que solo podemos rezar a Dios como autor de la gracia, tenemos sin embargo la obligación de acudir a la intercesión de los santos para guardar este orden establecido por Dios, que ha dispuesto entonces que los inferiores se salven con ayuda de los superiores, de sus superiores. Dicho esto, ¿qué santo más santo que la Santísima Virgen María? Es entonces que todavía más importante es pedir la intercesión de la Santísima Virgen María. San Bernardo, hablando de la Virgen, escribió estas hermosas palabras. Dice: así como nosotros no podemos acercarnos al Padre sino por medio del Hijo, que es mediador de justicia, así no podemos acercarnos a Jesús si no es por medio de María, que es la mediadora de la gracia y nos obtiene con cierta exención todos los bienes que nos ha concedido Jesucristo. En otro lugar también dirá el santo que esto es una consecuencia lógica. Cuando decimos que María ha recibido de Dios dos plenitudes, la de gracia, especialmente es llena de gracia, ha recibido la plenitud de la gracia, entonces podemos ver que recibe en consecuencia la plenitud de las gracias que Dios puede, a través de ella, que ella intercede, darnos a nosotros. Muchos teólogos, apoyados entonces en autoridad de los santos padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, justamente dice entonces que realmente no hay nada que no puedas alcanzar a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Lo voy a repetir: no hay nada que no puedas alcanzar que sea, digamos, con la intercesión de la Virgen María. Si tú se lo pides, si eso es bueno para ti, si eso es para tu salvación, seguro lo alcanzarás. Habrá cosas que tomarán su tiempo, habrá cosas que llegarán de alguna forma que no es la que esperabas, pero ten, digamos, esa certeza, esa confianza en que pidiéndole a nuestra Santísima Madre, lograrás. Cuando Cristo pronunció en la cruz: ahí tienes a tu madre, fue como si dijera: ninguno puede participar de mi sangre sino por la intercesión de mi madre. Fuentes son de gracia, por supuesto, sus llagas, por donde brota sangre y agua, pero esta sangre, esta agua, solo llegará a las almas por medio de esta intercesión que se llama María. Juan, como lo hemos dicho en algunas otras reflexiones, es capaz de llegar ante la cruz, a diferencia del resto de los demás discípulos, porque a quien fue a buscar es a la Santísima Virgen María, y por eso logra llegar a estar ahí. Por eso logró estar ahí. No sabemos qué relación tenían incluso Juan con María cuando Jesús aún vivía, pero quizás pudiéramos imaginarnos que se iba de poco a poco conforme la fue conociendo, haciendo una bonita amistad, haciendo un cariño muy bonito, de modo que para él le fue natural y le fue, digamos, lo primero que pensó en ir a acercarse, en ir a dirigirse a la Virgen María en ese momento de dificultad. Pues bien, por tanto, hay que acudir a la Santísima Virgen y no desconfiar de la divina misericordia. Es tener conciencia también de tener, debemos tener conciencia de nuestra condición humana, ¿no? De nuestra indignidad. Digamos, para concluir esta primera etapa, esta primera parte, este primer capítulo sobre la oración, que si queremos que Dios no nos abandone, hemos de pedirle a todas horas la gracia de que no nos desampare, y que si así lo hacemos, ciertamente Él nos socorrerá y siempre nos permitirá que, digamos, si haces oración, pues permanecer con Él,
y que no perdamos su santo amor. Y no es que Él nos deje de amar, sino que nosotros somos quienes lo perdemos, ¿no? Nosotros somos los que lo despreciamos. Para lograr esto, entonces, hemos de pedir solamente la gracia de la perseverancia y las gracias necesarias para obtenerlas, sino que también, aparte, hemos de pedir la gracia de perseverar en la oración, de mantenernos en oración. San Pío de Pietrelcina, famoso por tantas cosas, su único objetivo decía: yo quiero ser un sacerdote que reza. Un sacerdote que reza. ¿Y cuánto logró configurarse con Cristo? A través del ejercicio de la oración. Es entonces que, digamos, podemos sentirnos privilegiados, podemos sentirnos consentidos de Dios, el tener esta capacidad de podernos acercar a Él, de poder entrar en diálogo con Él. No dejemos entonces nunca de pedir al Señor esta gracia y este espíritu de continua oración, porque si siempre rezamos, seguramente que alcanzaremos de Dios este don de la perseverancia y todos los demás dones que deseamos, porque infaliblemente se ha de cumplir la promesa que Él hizo, que Él hizo ir a todos los que lo escuchaban, ¿no? Que se salvarían aquellos también que oran. Pongamos fin entonces a esta primera parte con una oración, pero antes de eso, resumiendo todo lo dicho y dejando bien sentada que el que reza se salva, el que no reza se condena. Obviamente el rezar te va a inspirar obras buenas, el rezar te va a dar la voluntad para que las hagas, el rezar te va a ayudar a reconocer de estas buenas obras cuáles son las mejores, por supuesto, pero si no rezamos, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Si dejamos a un lado quizás a los niños, todos los demás bienaventurados se salvaron porque rezaron. Dimas rogó al Señor y se salvó. Gestas blasfemó hasta su último segundo, hasta su último aliento y se condenó. Ninguna otra cosa les producirá en el infierno más espantosa desesperación que pensar que les hubiera sido tan fácil salvarse si hubiéramos orado. Pues lo hubiéramos conseguido pidiendo a Dios sus gracias y que ya entonces dejaríamos de ser eternamente desgraciados, porque digamos seríamos eternamente desgraciados pensando todo ese tiempo que perdimos o estas oportunidades que tuvimos de hacer oración. Para despedirme vamos a hacer entonces, hablando de, una pequeña oración a Jesús y a María. Dice así: Pues muy bien, ya para despedirnos tenemos aquí unos últimos saludos. Nos manda a saludar Eduardo Ortiz, saludos desde Puebla, muchas gracias Eduardo, también saludos, me llamo Ernesto de Puebla, Dios los bendiga, muchísimas gracias, buenas noches, excelente programa, gracias a Dios y a la Virgen, un fin de semana más escuchándole, saludos cordiales, atentamente Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí acompañándonos, les mando un fuerte abrazo, deseo que Dios los bendiga abundantemente, nos escuchamos, hasta la próxima.
Ah, ahora sí, ya entendí. Esto fue En Idioma Joven. Continúa aprendiendo más la próxima semana. Quédate en sintonía de Radio María.